Paz y bendición para todos ustedes, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores de cada una de las iglesias que estamos vinculados. Nosotros nos llamamos entre nosotros consiervos, consiervos. Eh, en algunos ministerios se maneja de otra manera, nosotros nos consideramos entre nosotros como consiervos y, eh, y ¿por qué yo enseño a los consiervos? Enseño a los consiervos porque esta es la función que el Señor me ha dado, es la función, y miren qué interesante, me ha dado la función de pastorear a los pastores y me ha dado el Padre la autoridad por el Espíritu Santo para ejercer esa función. Yo no tengo autoridad para decirle en qué invertir su dinero, no tengo autoridad para decirle cómo tomar decisiones en su vida privada, no me meto en la vida privada de los pastores, pero sí tengo autoridad como pastores, autoridad en la palabra, autoridad en enseñar la palabra y enseñarles cómo es el funcionamiento de la iglesia para este tiempo. Para este tiempo y para todos los tiempos. Acuérdense que iglesia es una palabra en griego, pero que la palabra en hebreo es quejilá, quejilá con H en el medio, quejilá. Y la palabra quejilá quiere decir congregación. Y la palabra congregación no apareció por primera vez en el Nuevo Testamento. La palabra congregación apareció allá en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. La palabra congregación de Yahweh, congregación de Dios. Entonces, la iglesia no es un concepto neotestamentario. La iglesia de Dios es un concepto de toda la Biblia. Dios siempre quiso tener un pueblo que le adorara, que le alabara, que le honrara, que le obedeciera, que lo amara, que tuviera comunión con Él. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de edificar sobre bases bíblicas. El funcionamiento de la quejilá, de la eclesía, de la iglesia, de la congregación, de la familia de Dios. Como sacerdotes de la familia de Dios. Por eso estamos hablando de cuáles, hemos hablado en la última sesión, en la última charla, acerca de el funcionamiento de la iglesia, pero referido a la motivación. Hemos visto muchos pastores en los últimos tiempos desmotivados, inclusive amenazando con abandonar el ministerio, muy desmotivados. Y no los vimos así al principio. Al principio cuando el sacrificio era muy grande, el sacrificio era muy grande porque había penurias económicas, la familia pasaba frío, había que viajar en medios de transporte público de pasajeros, ni auto tenían, había que caminar muchas cuadras, etc. Y sin embargo estaba ahí la motivación, el impulso, el llamado, la vocación que los llevaba a hacer todo ese tipo de sacrificios. Y luego vino el éxito y luego vino el crecimiento, lógico, porque el Señor respalda la obra y da el crecimiento y da la prosperidad económica. Y ahora donde nuestro país ha entrado en una recesión espantosa y donde el poder adquisitivo de las personas se ha disipado, la gente prefiere comprarle un litro de leche a sus hijos para que coman y no dar los diezmos y las ofrendas. Se ha bajado mucho el ingreso de las iglesias y en algunas ni siquiera alcanza para pagar el alquiler de los locales, y los pastores han recibido ese impacto y entonces están muy desmotivados. Y dicen, la gente es muy ingrata porque no quiere pagar el diezmo. La gente no es muy ingrata, independientemente de que sea ingrata o no. Tal vez sí o tal vez no, no lo sé, pero lo concreto es que estamos viviendo una realidad económica muy especial y pone a prueba a los pastores. Esa realidad económica especial que estamos viviendo pone a prueba a los pastores. ¿Qué es lo que pone a prueba de los pastores? La motivación. Te has olvidado del primer amor. ¿Te acordás cuando empezaste? Hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años atrás cuando empezaste. ¿Cuál era tu motivación en ese momento? Y vale la pena, por lo menos una vez por año, hacer un retiro pastoral donde, entre otras cosas y otras actividades que hay que hacer, una es tener ese momento de reflexión para ver dónde está nuestra motivación, si hemos perdido el primer amor o no, qué es lo que nos está motivando ahora para ejercer el ministerio, si es el poder que hemos alcanzado, si es la prosperidad económica que hemos alcanzado, o sigue siendo el llamado y la vocación para servir
Jesús dijo, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, pero yo no me siento a la mesa, yo vine a servir y no a ser servido. Y el mismo apóstol Pablo vivió de esa manera hasta el último de sus días. Entonces, realmente, ¿cuál era la motivación de un apóstol Pablo? ¿Cuál era la motivación de Moisés? Miren, Moisés, para mí, si hay un líder importante en el Antiguo Testamento es Moisés. Nosotros tenemos tres grandes líderes en la Escritura. Moisés en el Antiguo Testamento, obviamente el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia, y el apóstol Pablo fue un gran líder también. Ahora, mirando los tres modelos, vamos a ver gente que hizo muchísimos sacrificios por el ejercicio de su ministerio, y para nosotros aparentemente no fueron recompensados como nosotros hubiéramos pretendido. Moisés vio la tierra prometida desde el monte y murió, y Dios lo enterró, y no se sabe dónde. Entonces, ¿cómo un hombre que era el hijo de la hija del faraón y dejó toda esa riqueza y se sumó a los vituperios del pueblo, no llegó a poseer la tierra que Dios le había prometido al pueblo que él sacó de la esclavitud de Egipto? Entonces, ¿qué pasó? Se quedó sin recompensa. Jesús se quedó sin recompensa. El apóstol Pablo se quedó sin recompensa. Yo les recuerdo que si vamos a relacionar a Moisés con Jesús, lo vamos a ver en la transfiguración. En la transfiguración, ¿saben qué? Todo lo que nos morimos, dormimos y esperamos la resurrección en el día postrero. Pero Moisés no está durmiendo. Moisés está vivo y en la presencia de Dios, y cuando fue la transfiguración estuvo allí con el Hijo de Dios en el monte de la transfiguración. Entonces, no vamos a esperar a la eternidad a recibir la recompensa, los que servimos al Señor, pero depende de nuestra motivación. Si tu motivación es el poder, bueno, el poder lo vas a tener acá. Si tu motivación es lo económico, lo vas a tener acá. Pero si tu motivación es la correcta, es el servicio a Dios, Dios te va a dar lo que la gente no te dé. Aún lo económico que la gente no te dé, te lo va a dar Dios, porque Él recompensa, porque Él paga bien. Entonces, ¿me entienden? ¿Cuál es tu motivación? Debemos revisar nuestra motivación. Hemos hablado de eso, de la motivación en la última enseñanza la semana pasada, y creo que ha quedado claro el tema de la motivación. La motivación. El sucesor de Eliseo pensaba que su función de profeta, de su función pastoral, de su función al haber sanado a Naamán el sirio, el general sirio, merecía remuneración. Como muchas veces los pastores pensamos que nuestra función, nuestro sacrificio, nuestra entrega, la cantidad de horas grabando, estudiando, pastoreando, visitando, esa cantidad de horas merece remuneración. Y la verdad, sí merece remuneración. ¿Quién dice que no? Si la palabra dice que el obrero es digno de su salario, y no ponga a gozar al buey que trilla. Como un buey puede estar trillando, produciendo cosecha o lo que sea, trillando allí, y no va a comer, si tiene hambre, de lo que él mismo está produciendo. El sentido común está presente en las Escrituras. No pongas bozal al buey que está trillando. O sea, sí es justo. Sin embargo, atendiendo a la oportunidad, no es tiempo. Es tiempo de tomar plata, le dijo Eliseo a Giesi. Pero Giesi, que era un pastor moderno, salió corriendo atrás de Naamán a pedirle el dinero que él consideró que correspondía, aunque sea una parte, aunque sea dame el diezmo, dame algo. Y la verdad que lo hizo a destiempo, con una motivación incorrecta. Su corazón tenía una motivación incorrecta. Por eso Giesi no heredó su riqueza, ni su familia heredó su riqueza, sino que heredaron lepra. Entonces ya vimos el tema de la motivación. Necesitamos tener la motivación correcta y vamos a tener el respaldo de Dios. Y no solamente vamos a tener el respaldo de Dios, sino la asistencia de Dios. Y no solamente la asistencia de Dios, sino la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia y todo lo que emprendamos. Entonces, revisen el video de la semana pasada en relación con la motivación correcta. Hoy lo que quiero es, para terminar, es la tercera parte del mismo tema,
para terminar esta tercera parte de este tema, hablar de cuál es nuestra posición. Nosotros nos llamamos consiervos entre nosotros, todos los pastores. ¿Son unos cuantos los pastores? Los tengo en mente ahora en las reuniones que hacemos el primer sábado de cada mes a la mañana, y son muchos, o sea, llenamos la mesa, ahora le pusimos una T, ahí le han puesto una mesa en T en la punta porque ya no cabían en la mesa principal, o sea que sí somos muchos pastores, nos llamamos consiervos entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la posición nuestra de consiervos? ¿Cuál es la posición de nuestro ministerio? Le vamos a llamar el ministerio de consiervos. ¿Cuál es nuestra posición en relación con el ejercicio del pastorado? Hemos sido llamados por Él, es un llamado, es una vocación, y tenemos la autoridad delegada por el buen pastor, el príncipe de los pastores. Él nos ha delegado la función. Tenemos delegada la función por el príncipe de los pastores, la función pastoral, es originaria de Él, nosotros somos pastores delegados, y el Padre, a través del Espíritu Santo, nos delega lo que es originario de Él, que es la autoridad. ¿La autoridad para qué? Para ejercer la función. Entonces, Jesús nos delega la función pastoral, el Padre nos delega a través del Espíritu Santo la autoridad para ejercer esa función. Eso lo hemos aclarado bien en la última enseñanza, usted puede verla, en la número 2. Y nosotros creemos que tenemos una función especial. Sí creemos que tenemos una función especial. ¿Cuál es la función especial? Jesús cumplió todas las funciones ministeriales. Los ministerios especiales, todos los cumplió Jesús. Él fue apóstol, Él fue profeta, Él fue evangelista, Él fue pastor y maestro. Cuando Él asciende, Él delega en nosotros las funciones y entonces constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituye de esa manera. ¿Para qué? Para que continúen haciendo la obra, cada uno en su generación, cada grupo en su propia generación, la obra que Él hizo en su generación. Entonces Él delega esas funciones. Por lo tanto, somos pastores delegados por Él. Entonces, el hecho de que seamos pastores delegados por Él no nos meten en una casta superior. No nos meten en una casta superior. Por eso, Apocalipsis, creo que 2.6, déjenme ver, Apocalipsis 2.6, habla de los nicolaitas. Nicolaitas, según los estudiosos y los diccionarios bíblicos y los libros que han estudiado el tema, dice que los nicolaitas era la aparición de un clero temprano en la iglesia, y dice que Dios aborrece eso. Dios no quiere que haya miembros del cuerpo que se crean superiores a otros miembros, ni siquiera que una mano se crea superior a la otra mano porque es diestro o porque es zurdo. Realmente para Dios para Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, todos sus miembros son necesarios, lo dice la Escritura, todos los miembros son necesarios. El ojo no le puede decir al pie que no necesita, o a la boca, o al oído, etc. Son todos necesarios en el cuerpo y han sido puestos por Él en el cuerpo para que cumplan una función. Así que nosotros rechazamos, en el grupo de consiervos, rechazamos el concepto de que haya clero y laicos. Rechazamos ese concepto. Para nosotros el pastor es un miembro del cuerpo, no sé qué miembro será del cuerpo, pero es un miembro del cuerpo que tiene una función delegada por Jesucristo, el príncipe de los pastores, una función pastoral delegada y una autoridad dada por Dios a través de su Espíritu, una autoridad para ejercer ese ministerio, esa función delegada. Pero no deja de ser un miembro del cuerpo porque el cuerpo tiene una sola cabeza, la cual es Jesucristo. Por lo tanto, nuestro ministerio de consiervos bajo ningún concepto hace la distinción en la iglesia entre clero y laico. Entendemos que no existe en el Nuevo Testamento tal distinción, sino que todos los cristianos son sacerdotes en ejercicio. Todos los cristianos son sacerdotes en ejercicio. Si nosotros miramos al apóstol Pedro escribiendo en su primera carta, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5, por ejemplo, dice: acercándoos a Él piedra viva, hablando de Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. ¿Y a quiénes les está hablando? Le está hablando a todos los miembros de la iglesia. Es una epístola universal a todos los miembros de la iglesia universal, de todas las iglesias
de la iglesia en toda la redondez de la tierra, de todos los tiempos. Le está diciendo, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si salteamos hasta el versículo 9 del mismo capítulo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en nuestros pueblos, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces encontramos real sacerdocio. Por la manera en que está escrito en la versión Reina Valera, muchos se han confundido porque lo han mezclado, lo han relacionado con Apocalipsis, donde dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre por su sangre, y han creído que todos los cristianos están llamados a ser reyes y sacerdotes. Y no es así. Hay un grupo de personas en Apocalipsis, que deben ser 12 por 2, 144.000, que van a reinar, que no estamos incluidos nosotros ahí. Yo no sé si esos 12 por 12 o 12.000, ¿no?, por 12, las 12 tribus, no son judíos todos ellos. Yo no lo sé, no es el tema de esta charla, yo no lo sé, pero sí es tema de esta charla que nosotros no somos llamados reyes y sacerdotes, eso sí es tema de esa charla. Es un problema de interpretación, de hermenéutica, mala hermenéutica. Porque lo que está hablando Pedro acá, el apóstol Pedro, es el cumplimiento de lo que está escrito en el pacto que Dios hizo con el pueblo en el monte Sinaí. Si ustedes cumplen mi mandamiento, etc., seréis mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, cuando empieza Pedro a hablar acá en el versículo 5, dice sacerdocio santo. Y después en el versículo 9 dice real sacerdocio. O sea, en el primero está más claro. Un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdocio santo. En el 9 da un poco de confusión porque dice real sacerdocio. Pero el verdadero significado de real sacerdocio es sacerdotes del rey. Sacerdotes del rey. Y hay un solo rey que va a reinar en el milenio, el cual es Jesucristo. No tengamos el atrevimiento de creer que nosotros vamos a reinar. El que va a reinar es Él. Entonces somos sacerdotes del Rey, un reino de sacerdotes y gente santa. No reyes, un reino de sacerdotes, real sacerdocio, un reino de sacerdotes. Pero ¿quiénes son estos? Aclarado esta interpretación, ¿quiénes son los sacerdotes del Rey, el sacerdocio santo? Todos los cristianos. Aquel ancianito que recibió a Cristo en su corazón la semana pasada, ese también es un sacerdote santo, es un sacerdote. Nosotros, en mi caso, que tengo toda la vida dentro de la iglesia, no soy ni más ni menos sacerdote que aquel ancianito que recibió a Cristo la semana pasada. Igual, idéntico de sacerdote santo. Quiere decir que todos los cristianos, todos los discípulos, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todas las piedras vivas que forman el templo para morada de Dios por el Espíritu, todos los cristianos, todos los creyentes, todos los discípulos, todos los que hemos creído y pasado por las aguas del bautismo y nos hemos comprometido con el cuerpo, somos sacerdotes en ejercicio. Por lo tanto, nosotros en nuestro ministerio creemos que todos los hermanos, aún el ancianito que les hablaba que recibió a Cristo la semana pasada y que se ha transformado en un sacerdote santo, todos debemos ejercer el sacerdocio en 4 reuniones. Debemos ejercer nuestro sacerdocio en 4 reuniones. Si usted quiere saber cuáles son las convicciones doctrinales de nuestro ministerio, aquí tiene el Ministerio de Consiervos. 4 reuniones. Todos los cristianos son sacerdotes santos que deben ejercer su sacerdocio en 4 reuniones. A ver, hombre, les hablo a los hombres. Debes ejercer el sacerdocio como hombre en 4 reuniones, como sacerdote del Dios Altísimo. El primero es la cena familiar del día de reposo. La cena familiar del día de reposo semanal. ¿Cuándo empieza el día de reposo semanal? El 7º día, el viernes a la caída del sol, hasta el sábado a la caída del sol. Ahí tienen el día de reposo. ¿Cuántas cenas hay entre el viernes a la caída del sol y el sábado a la caída del sol? Una sola, la del viernes a la noche. Muy bien, esa cena del viernes a la noche nosotros, en nuestro ministerio, se la hemos consagrado a la familia.
a la familia de cada uno, para que el hombre pueda ejercer su sacerdocio en su propia familia, en su primera quejilá, en su primera congregación, en su primera eclesía, su primera iglesia, su familia, su propia familia, su propia cena familiar del día de reposo semanal. Esa es la primera reunión donde se ejerce el sacerdocio. La segunda reunión donde cada hombre va a ejercer el sacerdocio es donde invitamos a los hombres o a los sacerdotes para que ejerzan su sacerdocio, inclusive a sus sacerdotisas, en las reuniones de evangelismo y discipulado en casas de familia. Nosotros creemos que hasta el año 300 la iglesia funcionó en las casas de familia, hasta que Constantino empezó a cambiarle el cartelito a los templos paganos y ponerle iglesia cristiana, pero eran templos paganos, que se les cambió el cartel nomás y se vistió, hasta se les sacó las ropas, ¿vieron? Las vestimentas esas que usan en cierta iglesia, se les sacó a los sacerdotes paganos, pero hasta el año 300 y pico, la iglesia siempre se desarrolló en casas de familia, en el modelo de Cornelio. Busquen la Biblia el modelo de Cornelio. Entonces nosotros en nuestro ministerio hemos adoptado como segunda reunión donde ejercer el sacerdocio las reuniones de evangelismo y discipulado en casas de familia. La tercera reunión que nosotros hemos adoptado donde ejercer el sacerdocio de todos los creyentes es la reunión general abierta al público. La reunión general abierta al público, si usted quiere ubicarla, es la reunión que hacen en las iglesias cada domingo, la reunión general abierta al público, que es la reunión donde invitamos gente que viene, que pasó por los reuniones de evangelismo y discipulado en casa de familia, la invitamos a la reunión general en el salón, donde invitamos a nuestros amigos que tienen necesidad, nuestros parientes, nuestros amigos íntimos, alguien que pasa por la calle, ve luz y entra, alguien que viene de una campaña y entra, alguien que recibió un tratado viene, hay gente que viene por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, gente que todavía está en un proceso de recibir a Cristo en el corazón, un proceso de, después de recibir a Cristo, bautizarse, gente nueva. Entonces, todo el resto de la congregación, lo que son los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Que han pasado, que han recibido a Cristo, han pasado por las aguas del bautismo y se han incorporado a la iglesia. Se han incorporado a la iglesia. Y son los discípulos, los creyentes, los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, las piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. O sea que los creyentes, los discípulos, este grupo, que ahora ejercen el sacerdocio con toda esta gente nueva que nosotros estamos trayendo para evangelizar. ¿De qué manera ejercen el sacerdocio? De todas las maneras que se les ocurra, haciendo excelente música, excelente sonido, excelente iluminación, excelente adorno, excelente pintura, excelente acomodamiento de las sillas, excelente todo, excelente atención, caramelos, chocolatines, lo que quieran en la entrada, acomodarlos, atenderlos, estar pendiente de estas personas para que no les falte una Biblia para buscar, que no les falte un cancionero, que no les falte, que les cuidamos a los chicos, ¿ven? Estamos atentos, cuidándolos, viendo si necesitan algo. Entonces todos los discípulos se están transformando en sacerdotes, en servidores de toda esta gente en esta reunión general abierta al público. Ya tenemos 3, repetimos. La primera reunión que no puede faltar en ninguna iglesia de nuestro ministerio de consiervos es la reunión que llamamos cena familiar del día de reposo, donde cada hombre ejerce su sacerdocio sobre su familia. La segunda que no puede faltar es la reunión que llamamos grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia, donde preparamos maestros y esos maestros se convierten en sacerdotes al ir a enseñar la palabra de Dios, servidores, al ir a enseñar la palabra de Dios, a evangelizar y discipular. La tercera es la reunión general abierta al público y la cuarta es igual que la primera. La cuarta es igual que la primera. La cuarta se llama reunión congregacional de los discípulos. La reunión congregacional de los discípulos de cada séptimo día de la semana, que es una santa convocación de los discípulos. ¿Y por qué digo que es igual que la primera? Porque la primera es la cena familiar del día de reposo de mi propia familia y esta es la cena familiar de la familia de Dios. En esta voy a ejercer mi sacerdocio en mi propia familia, en esta voy a ejercer mi sacerdocio en la familia de Dios. Ahí es donde se juntan los discípulos, los miembros de la iglesia.
Aquellos que han sido bautizados han sido añadidos, son miembros, están comprometidos con la iglesia, son piedras vivas, son miembros del cuerpo, son familia de Dios. Y la familia se junta alrededor de una mesa. En la mesa vamos a tener el pan y la copa, símbolos de la centralidad de Jesucristo en la reunión, todo el cuerpo alrededor, una ronda, otra ronda, otra ronda, otra ronda, 10 rondas, todo lo que ustedes quieran, y toda la familia alrededor de la mesa, donde el Espíritu Santo derrama sus dones, y van a tener todas las epístolas del Nuevo Testamento describiendo esta reunión. No describe la reunión general abierta al público, describe esta reunión, que es la reunión de los discípulos. 1 Corintios 11, los dones del Espíritu para mutua edificación. Este tiene un don, aquel tiene don, tiene profecía, el otro tiene don de fe, el otro tiene don de sanidad, este tiene don de discernimiento, aquel tiene don de sabiduría, aquel tiene don de ciencia. Todos los dones para la mutua edificación. Otro texto, que hay, hermanos, cuando os reunís, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene interpretación, hágase todo para edificación, etc. Ese es el momento donde los dones del Espíritu son derramados para la mutua edificación ¿de quién? Del cuerpo. No podemos tener nadie que no pertenezca al cuerpo en esa reunión, porque es edificación del cuerpo. No puedo traer a alguien por primera vez a esa reunión, porque es una reunión de los discípulos, de los miembros del cuerpo. ¿Para qué nos reunimos? Alrededor de una mesa, para participar de la cena del Señor, porque somos la familia del Señor. Entonces la familia participa de la cena del Señor, es una reunión de cena. Así como la primera que mencionamos, la cena familiar del día de reposo, esta es la cena de la familia de Dios del día de reposo, si quieren, solamente que no es el viernes a la noche, en algún momento durante el sábado antes de la caída del sol. Y ahí están los discípulos reunidos. Ahí es donde van a adorar junto al Señor, donde los dones del Espíritu se van a mover, se van a derramar y va a haber mutua edificación, y donde se va a estudiar la palabra con profundidad. ¿Dónde les parece que hay que estudiar la porción de la Torá que corresponde a la semana? Ahí es donde hay que estudiarla. No puede usted estudiarla en la reunión abierta al público. El que viene por primera vez realmente se hace 5 siestas, se duerme. Es ahí donde los discípulos se edifican, donde se adora al Señor, donde se diezma, donde se ofrenda, donde se edifican mutuamente, donde se exhortan, donde se animan, donde se cuentan los testimonios para animar, para dar gloria a Dios, etcétera, etcétera, en esa cena de la familia de Dios. ¿Se entiende? Entonces son 4 reuniones. La vamos a repasar otra vez. No quiero que, hermanos, terminemos esta enseñanza sin repasar otra vez estas 4 reuniones. No sé cómo andaré del tiempo, déjenme ver cómo ando del tiempo, y no quiero extenderme, quiero terminar hoy. Estamos con 27 minutos, así que vamos a seguir un ratito más, 10 minutos más. 4 reuniones para repasar. No pueden faltar en ninguna de las iglesias nuestras, queridos consiervos, ninguna de estas 4 reuniones. Primera reunión, la reunión donde cada hombre ejerce su sacerdocio en su propia familia. No me venga a querer ser sacerdote en la familia de Dios si no es sacerdote en su propia familia. No me venga a querer ser sacerdote en la familia de Dios si no es sacerdote en su propia familia. Por eso hemos puesto en primer lugar el sacerdocio en la propia familia. Cena familiar del día de reposo. 15 pasos yo les pasé por escrito para hacer esa cena. 15 pasos. Donde vamos a comer, es una cena. Es la cena de la familia. Entonces vamos a ver si todos los chicos van a estar en la cena. Vamos a ver si alguien va a dejar de ir a jugar al fútbol para estar en la cena del viernes. Vamos a ver si el pastor no va a buscar la excusa de hacer alguna actividad en la iglesia el día viernes porque no quiere estar en la cena con su propia familia. ¿Por qué? Porque en la cena va a tener que levantar la copa, levantar el pan, hacer todo eso, pero después de eso va a ir atrás de su esposa, le va a poner la mano en la cabeza y va a decir: como sacerdote del Dios Altísimo, yo te bendigo en el nombre de Dios. Bendigo tu salida, tu entrada, tu acostarse, o la bendición sacerdotal, o lo que ustedes quieran. Y si realmente es un maltratador de su mujer, tiene un pésimo testimonio con su mujer, es una persona que tiene un doble discurso, dice una cosa en la iglesia y vive otra en su vida personal, la mujer va a decir: ¿y este qué me está bendiciendo este? Si este me trató mal, este me insultó, este se hizo el histérico, este. Entonces ven que el sacerdocio empieza en la casa.
Miren chicos, el sacerdocio empieza en la casa, y como cuando después va a bendecir uno por uno los hijos, desde el mayor hasta el menor, y le va a decir, yo te bendigo con la bendición de Efraín, con la bendición de Manasés, y el hijo va a decir, ¿qué está diciendo? Mi viejo, cuando es un desgraciado que hace esto, aquello, lo demás allá, ¿dónde tiene autoridad para hacerse el sacerdote? Ahora bendecirme con la bendición que le dio Jacob a Efraín, a Manasés, a sus 12 hijos, que la bendición que le dio David a Salomón. ¿De dónde salió este? ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante esta primera reunión, la reunión que se llama la cena familiar del día de reposo. Después que bendigan, que oren eso, bueno, después coman, pongan buena música, vístanse bien, con buen perfume, buena comida, con postre, buen vino, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Pero es una reunión fundamental, la cena familiar. Estoy hablando de una sola vez por semana. No pueden, pastores queridos, no pueden ejercer su sacerdocio en su casa, aunque sea una vez por semana. No pueden, aunque sea una vez por semana, el viernes, cuando es el día apartado, santificado para Dios, el día que Dios mismo bendijo y que Él mismo guardó. Usted no lo puede hacer. Usted es pastor, usted no lo puede hacer. No lo puede hacer una vez por semana, ejercer el sacerdocio en su propio hogar, que en lugar de hacer la reunión con la propia familia, necesita invitar otra familia y otra familia, ¿no? Porque yo necesito invitar esta familia de mi copastor, aquella familia de estos líderes, para que estemos juntos en la cena del día de reposo. No, hermano, es la cena familiar, es de tu familia. Necesitas otros para esconderte atrás de otros, para esconderte de que durante toda la semana vos no sos un sacerdote en tu vida, en tu hogar. Y la cena del viernes es el embudo. Ahí confluye toda tu vida de toda la semana adelante de tu familia, a ver si sos capaz de ejercer el sacerdote. Entonces te invitas a otra gente, la traes para no verte en el compromiso de que tu mujer diga, este es un chanta y se está haciendo el sacerdote, o tus hijos. O haces otra que hacen algunos pastores. Metes actividades en la iglesia para el viernes a la noche. No, porque este viernes a la noche vamos a hacer ayuno, oración, vamos a hacer una vigilia este viernes a la noche. Vamos a organizar el campamento de los niños, de los jóvenes. Bien, hermanos, todas esas son excusas porque no estás ejerciendo el sacerdocio en tu hogar y te querés hacer, no lo ejerces en tu propia familia y te querés hacer sacerdote de la familia de Dios. ¿Saben cómo te debe estar mirando Dios? Debe estar diciendo, este tipo no ejerce el sacerdocio en su familia y lo quiere venir a ejercer en mi familia, debe decir Dios. Es terrible, pensalo, es terrible. El sacerdocio en el propio hogar, la primera reunión. La segunda reunión, grupo de evangelismo y discipulado en casa de familia. ¿Saben cuál es el tema? Toda la iglesia primitiva se movió en casa de familia. Les puedo mostrar más de 50 textos al respecto. Y no puedo, dice, porque nadie quiere abrir su casa. Miren, hermanos, si alguien no tiene un pariente, un amigo, un vecino, alguien a quien invitar a escuchar el Evangelio, es porque tiene un mal testimonio. Porque tiene un mal testimonio. Porque vive igual en la misma miseria que la gente del mundo. Entonces, ¿quién va a querer venir a recibir lo que tiene él? No se está diferenciando. No está transmitiendo vida con su vida. No está haciendo luz del mundo. No está haciendo sal de la tierra. Por eso no es capaz de invitar a nadie. Porque mínimo cada uno podría invitar a uno, dos, tres. Y en la iglesia le podíamos mandar un maestro para que les predique el Evangelio, como hizo Pedro con Cornelio, y pueda discipularlos, enseñarles a orar, a leer la Biblia, etc. ¿Me entiende? Yo creo que todos lo pueden hacer. Si no lo puede hacer, revise el testimonio de esa persona. Por eso es tan fuerte lo que hace la gente cuando recién viene a Cristo. Tan grande el cambio que lo primero que hacen es abrir su casa y llenan la casa. Los cristianos viejos no, porque los cristianos viejos tienen algún problema, pero los nuevos llenan su casa, porque el cambio es muy notorio, es muy notorio. Entonces otros dicen, no, pero si abren las casas yo no tengo maestros para mandar. No hay tantos maestros en mi iglesia, no tengo 5 o 6 maestros para enviar a las casas de familia, no tengo 10 maestros para enviar a 10 casas de familia. Pero ¿el problema de quién es? ¿El problema de quién es? El problema es de los pastores. El problema es de los pastores, no están ejerciendo su sacerdocio ahí. No han formado maestros. Jesús en Evangelio según San Juan, capítulo 17, probablemente el versículo 4, dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Saben cuál es la obra? Si no he vivido a la cruz todavía. La obra era ser maestro de Torá. ¿Cuál era la obra? Ser maestro de Torá, maestro de Biblia.
Y él fue maestro que preparó maestros. Dijo, el discípulo no es superior a su maestro, dijo Jesús, mas si fuere perfeccionado, será como su maestro. Quiere decir que él preparó maestros para que esos maestros preparen maestros y para que esos maestros preparen maestros y para que esos maestros preparan maestros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si no hemos ejercido esa función, el problema no es ni de la gente que abre su casa, ni de que no tenemos maestros. El problema es nuestro, que no hemos formado maestros. Si querés llamarte cristiano, sé como Cristo. Si querés llamarte cristiano, se le llamó por primera vez cristianos allá en la iglesia de Antioquía. Me encanta la palabra, algunos hoy la están rechazando porque la relacionan con la iglesia romana. Para mí no tiene relación con la iglesia romana, tiene relación con la iglesia de Antioquía, donde se le llamó por primera vez cristianos porque eran seguidores de Cristo. Así que si sos pastor querido, si sos seguidor de Cristo, hacé las cosas que hizo Él. Porque si no, te convertís en un religioso de una religión que ha inventado tu denominación. Una religión que ha inventado tu denominación, pero no cristiano. No te llames cristiano si no sos seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo es hacer las mismas cosas que hacía Él, las mismas cosas que hizo Él. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué obra? Enseñar, enseñar, enseñar. Más de 3 años. Enseñar, enseñar, enseñar. Formar maestros. Entonces no me podés decir que en tu iglesia no tenés maestros para mandar a los grupos en casa de familia. No me lo podés decir. Sos cristiano y no seguís a Cristo. Sos cristiano, pastor cristiano y no seguís al que te delegó la función. Te delegó la función Él, hace las mismas cosas que Él. No podés decir que no tenés maestros, que no estás preparando, que no has preparado maestros. Máxime teniendo todas las posibilidades. Todas las facilidades vos y el Instituto Bíblico y todas las facilidades que se te brindan para formar maestros. Ahí tienes la segunda reunión, grupo de evangelismo y discipulado en casa de familia. La tercera, la reunión general abierta al público. Cuando buscamos modelo en la Biblia de la reunión general abierta al público, no vamos a encontrar en las epístolas, ni de Pedro ni de Pablo, no vamos a encontrar modelo. Porque todas las epístolas están dando modelo de la última, de las reuniones congregacionales, de la familia de Dios, la congregación. Los judíos tenían muy claro eso, lo que es la congregación, lo que es la familia, lo que es el pueblo de Dios. Pero no vamos a encontrar entonces allí en las epístolas, pero sí vamos a encontrar en los 4 evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles modelos. Vamos a encontrar a Jesús predicando el Sermón del Monte varios días, vamos a verlo predicar en la barca, lo vamos a ver predicar en las ciudades, en las aldeas de ellos, las ciudades, aldeas de ellos. Vamos a ver a Jesús predicando. Y en Hechos de los Apóstoles vamos a ver a Pedro predicando el día de Pentecostés, y después otra vez, y después Esteban, y después Pablo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde predicaba Pablo? En las sinagogas. ¿Dónde predicaban los discípulos? En el pórtico de Salomón. Pablo iba con sus amigos, sus consiervos, a la orilla del río en Filipos, etc. ¿Ven? Entonces ahí tenemos un modelo de reunión abierta al público. Podemos tomar eso. Se hacía donde estaban los inconversos. Se hacía donde estaban los inconversos. El hecho de pretender que la gente venga a un salón con 4 paredes y encerrarse y que vengan a nosotros es algo nuevo, no es algo bíblico, es algo nuevo, pero vamos a usarlo ya que tenemos los edificios. También Carlos Anacondia usaba las carpas tanto tiempo. Entonces, ¿qué es la reunión general abierta al público? Traer la carpa, traer la campaña a la iglesia. Con más comodidad, con más confort, con todo lo que ustedes quieran, con más posibilidades, ya que alquilamos un local. Traemos la campaña a la iglesia, traemos el Sermón del Monte, traemos el monte a la iglesia, traemos el río en Filipos, lo traemos a la iglesia, lo traemos al local. Está bien, no digo que no, pero ahí tenemos modelo. El modelo entonces de la reunión general abierta al público es evangelizar a la gente nueva. De simpatizantes, de seguidores, de gente que viene por necesidad, simpatizantes, seguidores, convertirlos en discípulos. Esa es la función de esa reunión general abierta al público, transformarlos en discípulos. Y finalmente, la reunión congregacional de cada 7º día de la semana, esa santa convocación, es la cena de la familia de Dios alrededor de la mesa donde están los símbolos de su Hijo ahí, y está toda la familia de Dios edificándose mutuamente,
¿Ven? Y entonces, algunos se han preguntado, pero yo tengo gente muy pecadora, gente que no se quiere casar, que está en adulterio, que está en fornicación, que está en concubinato, tengo gente que sigue en la droga, gente que sigue en esto, que aquello. Pues la pregunta es, ¿dónde la tenés? Y es simple, ¿dónde la tenés? No la podés tener en la reunión congregacional, porque la reunión congregacional es de los miembros del cuerpo. Esa gente está tratando de ser convertidas por nosotros, en el ejercicio de nuestro sacerdocio, en la reunión general abierta al público. Dice, pero los tengo que disciplinar, porque hace como tanto tiempo que vienen y todavía no han salido del pecado. Mirá, esa reunión es para los pecadores. O Jesús andaba discriminando a la gente cuando tenía la multitud, los 4.000 o los 5.000 que alimentó. A ver, los que no están casados, váyanse. No, 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 no. La disciplina de la iglesia es para la reunión congregacional, es para el cuerpo, para que no se te contamine el cuerpo. Entonces, si hay un miembro del cuerpo que peca, entonces hay todo un procedimiento, un mecanismo de en privado, después con 2 testigos, después ante la congregación, etcétera, que ya lo hemos explicado ampliamente a este tema. Pero es en la reunión congregacional, la reunión de los discípulos, de los miembros del cuerpo. No en la reunión abierta al público. En la reunión abierta al público que vengan todos los pecadores, todos los drogadictos, todos los ladrones, todas las prostitutas, todos los que estén enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, ¿qué vas a andar disciplinando ahí? Ahí predicar el Evangelio. Ahí predicar el Evangelio. Ahí orar por las personas, hacer el llamado al final de cada reunión, imponerles manos, bendecirlos, orarles, ministrarles. Dale todas las condiciones para que la palabra entre a su corazón y dé fruto, para que germine, para que reciban a Cristo, y puedan recibir la vida. Asimismo, también creemos que Cristo es la única cabeza del cuerpo. Inclusive nosotros. Y también creemos que los ministerios especiales, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son dones dados por Cristo a algunos miembros de la iglesia con la finalidad de capacitar a los otros miembros para que hagan la obra del ministerio, Efesios 4:12. Es decir, para que todos los miembros ejerzan sus dones para edificación del cuerpo. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, dice Efesios 4:12. Ahora, ¿por qué la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso. Los hermanos, la Escritura manda a los hermanos a sujetarse a los pastores justamente por eso, porque la función pastoral está delegada por Jesús y está respaldada por la autoridad del Padre para ejercer esa función. Ya les digo, no para meterme en la vida privada de la gente, para decirle en qué tiene que gastar la plata, dónde puede viajar, dónde puede ir de vacaciones, qué puede hacer, qué puede... No, hermano, qué casa se tiene que comprar, eso que le consulten a un economista, que le consulten a un médico, a un consejero, a quien quiera, pero nosotros somos pastores. Estamos para aconsejar lo que está escrito acá. Si no está escrito acá, se salió de nuestra incumbencia. Lo que está escrito acá sí. Cuando nosotros ejercemos la función pastoral, aconsejando lo que está acá, cuidando a la gente, alimentándola con la palabra de Dios, la gente tiene la obligación, porque estamos ejerciendo la función delegada con la autoridad de Dios, tiene la obligación de sujetarse a nosotros y obedecernos en esto. Obedecernos en esto. No en lo que a mí me parece, en esto. No en mi manipulación, en esto. En la palabra de Dios, en la Torá de Dios. No sé cómo andaremos de tiempo, pero siempre el tiempo es un tirano para nosotros. Estamos en 42 minutos de grabación. Solamente les voy a decir 2 cosas. Hablar un segundo de la remuneración de los pastores, y con esto termino por lo menos el tema de hoy. Me quedaron muchas cosas que fui salteando, pero quiero terminar hoy con este tema. Tenemos tanto tiempo por delante para seguir analizando las Escrituras y el funcionamiento y nuestro ministerio, pero quiero que ustedes sepan que nosotros en nuestro ministerio de consiervos sostenemos que los que dedican su tiempo a la función, los que dedican su tiempo a la función de supervisar, pastorear y enseñar, llamados también los ancianos, los pastores, se les debe asignar una remuneración por su trabajo.
Nosotros consideramos que se le debe asignar una remuneración por su trabajo. Ahora, esa remuneración tiene que ser proporcional al tiempo dedicado a la función, y que sea suficiente para mantener un estilo digno de vida. Que sea, vamos otra vez, proporcional al tiempo dedicado a la función y que sea suficiente para mantener un digno estilo de vida. ¿De dónde sacamos eso? Miren, tenemos la gracia de que todos los consiervos que estamos al momento trabajando juntos, todos ellos trabajan secularmente. Todos. Esta mañana en la reunión de pastores yo los miraba y veía si alguno está viviendo a tiempo completo del ministerio y no. Todos ejercen alguna función secular, trabajan en alguna función secular, el que no es productor de seguros, es contador, el que no tiene negocio, tiene imprenta, el que no, etcétera, el que no es ingeniero, el que no es concejal de una ciudad, etcétera. Entonces estaba viéndolos y realmente que no tiene un camioncito para reparto y así, todos tienen un trabajo secular. No obstante, si no fuera así y viniera a juntarse con nosotros una iglesia cuyo pastor vive del ministerio, vive de la obra, con nosotros no tiene ningún problema, porque nosotros creemos que los que dedican su tiempo a la función de supervisar, pastorear y enseñar, los pastores en definitiva, los ancianos, se le debe asignar una remuneración por su trabajo, que sea proporcional al tiempo dedicado a la función y que sea suficiente para darle un estilo de vida digno. ¿De dónde sacamos? Y con esto termino. De dos textos, de dos pasajes. Uno en 1 Corintios 9, 13 y 14. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y 1 Timoteo 5, 17 y 18, a decir, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los ancianos que gobiernan bien, vamos a tener que cambiar las palabras. Ancianos en el Nuevo Testamento se llaman lo que nosotros llamamos pastores. Entonces ahí vamos a cambiar ancianos por pastores. Y gobierno en el fin último de la interpretación de la palabra, la etimología de la palabra quiere decir administran. Y acá está traducido como gobiernan, pero la correcta traducción hubiera sido los que administran bien. Y la tercera palabra es sean tenidos por dignos de doble honor. La raíz etimológica de la palabra honor es honorario, es remuneración. Acá también es un problema de traducción, parece que hay que honrarlo. No, hay que... está hablando de dinero, de honorario. Entonces vamos a... en algunas versiones está bien traducido. Un pastor esta mañana me lo leía en otra versión de la Biblia y está perfectamente bien traducido. En la Reina Valera que nosotros usamos está mal traducido. Así que vamos a cambiar las palabras que yo les acabo de decir. Miren cómo suena. Y a ver si tiene relación con la otra parte del texto. Si no, pierde relación, pierde vínculo el contexto. Miren cómo se contextualiza cuando decimos: los pastores que administran bien sean tenidos por dignos de doble honorario, de doble remuneración, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ven cómo toma sentido cuando lo decimos con las palabras correctas, con una traducción que hubiera sido más adecuada? Así que con eso dejamos sentado también nuestra última posición, el tema de la remuneración, que muchos cuando se acercan lo primero que nos preguntan es: ¿pero nosotros podemos seguir viviendo del ministerio? Sí, con algunas correcciones, la mayoría de ellos, en cuanto a cómo plantear el tema a la gente y cuál es el monto de la remuneración. Tema que se los dejo para que a ustedes les quede en su pensamiento y en el momento que consideren oportuno, o el año que viene en el curso que vamos a dar para pastores durante todo el año, que vamos a dar un curso de entrenamiento por internet, con bibliografía, con todo como corresponde, a través de la Facultad Bíblica. Yo les voy a aclarar esos aspectos y pueden preguntarme lo que quieran. Por hoy los bendigo en el nombre de Dios, que tengan paz, que tengan bendición, que la luz de Dios resplandezca sobre su vida, la luz del Espíritu Santo y la bendición de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.